Me llamo Agustín Tabargo y soy periodista. Es la única profesión que he tenido por largo tiempo, por cierto. A través de todos estos años he ocupado posiciones en el periodismo en mi país. Fui columnista de la revista Bohemia, columnista del periódico Avance. He sido director del periódico hispano principal de Nueva York. He escrito los periódicos de Venezuela, he dirigido revistas en Venezuela y tengo con el periodismo una relación personal profunda y amorosa, diría yo, puesto que es la única profesión que he tenido y la única que he querido. La prensa cubana anterior al triunfo de la revolución disfrutaba de un esplendor único. Probablemente fuera la prensa más numerosa, más voluminosa y mejor escrita y mejor hecha de todo el continente. Había 20 periódicos, por lo menos 4 o 5 de una jerarquía realmente internacional. Yo creo que en realidad el cubano es tan alerta porque tuvo siempre un periodismo de primera. Los editoriales del diario La Marina, en fin, y las columnas, los columnistas, en fin, tenían todo tipo de ideas. En fin, nosotros teníamos en el staff del diario La Marina a un Jorge Mañach, que era un hombre totalmente opuesto a las ideas conservadoras del diario La Marina, pero era un individuo que todo el mundo respetaba como hombre de cultura. La prensa anarquista en Cuba empieza en 1883, un periódico que se llamaba El Obrero en La Habana. De ahí se crea otro que se llama El Productor. El Productor fue uno de los mejores periódicos de la época en Cuba. De esas publicaciones casi todas eran proletarias, casi todas eran en defensa de la clase obrera cubana. Plantea por primera vez en Cuba la lucha de clases. El periódico Hoy yo lo leía cuando niño en la calle junto al País, a Información, Alerta, decenas de periódicos que existían entonces en La Habana, y el periódico Hoy en general tuvo mayoritarias etapas donde no fue excluido de circulación, donde no fue negada su posibilidad de circular y de ser impreso. Cuando el golpe del 10 de marzo de Batista, llegó un momento en que los periódicos que ejercíamos una vigilancia mayor sobre las cosas que ocurrían del gobierno, políticas, sí sufrimos la censura. Mandaban un censor al periódico y entonces ese censor examinaba el periódico y lo que él creía que no debía salir publicado, pues no salía. Hubo periodos en que hubo censura, pero en general había libertad de prensa en Cuba y funcionaba. Aún en los peores tiempos de la censura, pues por ejemplo, nosotros seguíamos trabajando, cubriendo las noticias. Cuando terminaba la censura, publicábamos lo que la censura impidió publicar y salía todo lo que había ocurrido. Cuando estaba el gobierno de Batista en el poder y era la dictadura feroz que denunciábamos, se escribía y se decía todos los horrores de los jefes policíacos, de los ministros ladrones, de los funcionarios abusadores, de los crímenes en las cárceles, etcétera, y se leía en todas partes, en el último central azucarero, en todas partes. Batista permitía hasta cierto punto el Solidaridad Gastronómica, que era un periódico dirigido a los gastronómicos, pero que dentro de esa dirección iban orientaciones anarquistas, es decir, a veces se pasaban por debajo de la mesa algunas cosas que a veces la misma censura no le hacía mucho caso. Yo dije que el gobierno de Batista, que la dictadura de Batista toleraba la prensa hasta donde podía. Cuando no podía, imponía la censura. Durante un largo periodo, el periodo de la dictadura, hubo 3 periodos de censura, a veces de mes y medio, a veces de menos de un mes. Cada vez que había una crisis, el levantamiento de Cienfuegos, el desembarco del Corintia, el desembarco de Fidel Castro, por supuesto, había una censura. Después que la censura terminaba, se abría el banderín y, como se dice, y se escribía de todo con entera libertad y se ponían todas las fotografías que se habían reservado de todos los hechos que habían ocurrido durante la censura. Ese jefe de la policía, Pilar García, mira la gente que torturaba, que era, los muertos también. Mira qué libertad Batista. Batista estaba ahí, nada más que quitó la censura, mira lo que había. El Guaycuría. Perdón. Mira eso, los horrores, las cosas.
Basta ya de violencia inútil. Era la protesta de la revista. Todo lo que no nos dejaron publicar, mira eso. Y esto todavía existía el gobierno, no se había caído. Había periódicos que eran simpatizantes del gobierno de Batista. Eso manipulaban la información de otra forma, pero la mayoría de los periódicos era objetivo, vamos a llamarle así, y se publicaban los hechos tal y como eran. Por ejemplo, el asalto del Moncada yo lo cubrí también, yo estuve dentro después que ocurrió el asalto, desde luego, y entrevisté a los que habían participado, y las fotografías que salen en Bohemia donde está Fidel Castro preso, esa la saqué yo con el fotógrafo que estaba trabajando conmigo. Yo tuve bastante valor al decir cosas contra el gobierno de Batista que entendía que eran justas y que respondían a un sentimiento nacional. Eso me costó que en un momento determinado los aparatos policíacos de Batista empezaron a perseguirme y me tuve que exilar. Me fui a la América del Sur, me asilé en la Embajada de Chile. Bueno, yo conocí a Fidel Castro desde la Universidad de La Habana y después en la Sierra Maestra estuve de un tiempo allí con él, y en el campamento del Che Guevara también. La famosa entrevista que le hizo el periodista Herbert Matthews del New York Times a Fidel Castro se publicó. A Fidel Castro el gobierno de Batista había dicho que estaba muerto, que había muerto en la Sierra Maestra, y la entrevista de Herbert Matthews lo resucitó. Después vino la mía, donde él cuenta su plan de gobierno. Eran democracia, libertad, elecciones inmediatas, derechos humanos, que no iba a haber ningún exiliado, que más nunca en Cuba iba a haber exiliado, ni iba a haber censura de prensa. La prensa de Cuba ayudó mucho a Fidel Castro porque sus declaraciones, lo que él planteaba, pues se publicaban. Fidel Castro! Fidel Castro! Regresé en el avión en el que vinieron todos los exilados, entre ellos gente muy conocida y muy querida, como los familiares de los padres de Che Guevara, en aquel tiempo personas para nosotros reverenciadas, periodista Jorge Massetti, que después murió, Conte Agüero, Nicolás Guillén. Éramos muchos, no había tantos, en tiempo de Batista no había exilados como ahora, en tiempo de Castro que hay millares. Todos los que yo vi en el Perú eran 20 o 30, y los que vi en Chile eran 15, y los que vi en Argentina no llegaban a 2 docenas, y sin embargo ahora en cualquier lugar hay miles de ellos. Cuando llega la época de Fidel Castro, yo me decidí desde un principio a decir las cosas como eran. Cada vez que había alguna declaración de Fidel Castro que pudiera inquietar a la opinión pública, como la reforma agraria, que unos estaban a favor, otros en contra, pero calladamente, en fin, porque nadie se atrevía, de los que estaban en contra de la reforma agraria, nadie se atrevía a decir públicamente nada en contra, porque todo lo que se dijera en contra de Fidel Castro no lo toleraba. Enseguida o lo amenazaba con el paredón de fusilamientos, o lo amenazaba con la cárcel, o lo amenazaba de mil maneras, o lo vituperaba. Además, era constante el ataque en la radio, en la televisión. Según fueron apoderándose de todo, era entonces atacar a los periódicos que quedaban independientes, periódicos que tenían sus dueños y que no querían ni aceptar lo que el gobierno quería, ni mucho menos someterse. Entonces, era una cosa constante, la agresión constante contra esos periódicos, contra los periodistas. Volví a Cuba y, lleno de entusiasmo por la revolución, y escribí un artículo en Bohemia que se titulaba así: Fidel, no nos falles,
porque teníamos el temor de que había ocurrido muchas veces que nos entusiasmábamos con un líder romántico, revolucionario, y después se convertía en otra cosa. Y él, esto lo contó el director de Bohemia, el doctor Quevedo, estuvo un día, en esos días, en la revista Bohemia, donde iba con mucha frecuencia, tomó la revista en su mano y la tiró contra el suelo y dijo, contra el escritorio de Quevedo, y dijo, pero ya Tabaco está empezando a creer que yo voy a fallar. Yo no había dicho eso, el artículo no dice eso, el artículo decía que al igual que Mañache había pedido una vez a Rómulo Gallego cuando fue electo presidente que no fallara, porque los escritores como políticos siempre habían fallado, que no fallara, yo quería que él tampoco fallara, porque él era un líder estudiantil, un líder revolucionario, pero un hombre improvisado en la política, nunca había sido electo ni concejal, lo decía con todo el entusiasmo y la buena fe, ni eso aguantó. Y estoy hablando del mes de febrero, o marzo, febrero creo, o enero, febrero, en enero no estaba yo todavía en Cuba, de 1959. Todos coincidían en que Fidel Castro, pues ese muchacho parece muy bien intencionado. Yo decía, que parece tener la fe de la casi totalidad del pueblo. Y tener esa fe es como tener un tigre asido por la cola. Y yo hice un artículo que se llamaba Un tigre asido por la cola. Y entonces, entre el texto y el título, ponían una frase de Saint-Just en la Revolución Francesa, que decía, están cortadas todas las piedras para el edificio de la libertad. Le podéis construir un templo o una tumba con las mismas piedras. Saint-Just. Aquello no le gustó. Yo me enteré que no le gustó y que rabió por haber aquello. Yo sabía por dónde iban los tiros. En el 59 empezaron los problemas, se empezaron a crear una serie de conflictos entre el gobierno revolucionario, muy influenciado por el marxismo en aquella época, y el año 60. Hubo, no precisamente en esa época, una persecución, pero sí se censuraba, porque nadie, donde tú ibas a hacer la imprenta no te quería publicar, tenía miedo, no había papel, tenía miedo de publicar algo que fuera anarquista. Tenía que entrar muchas veces en el periódico rodeado de personas gritándome, como en fila india, o en redondel indio, ¿entiendes? Y yo en el centro casi no me dejaban ni entrar en el periódico, pero el edificio del Diario de la Marina, todos los días pasaban multitudes de personas gritando, Pepinillo, Paredón, Pepinillo, Paredón, Pepinillo, Paredón. Pepinillo es el diminutivo, como usted sabe, de Pepín. La ofensiva contra Prensa Libre era, por ejemplo, Prensa Libre circulaba más que ningún otro periódico. Y entonces, cuando llegaba con el avión o en trenes a provincias, venían los carros de los agentes que teníamos allí para vender el periódico o entregarlo a los suscriptores. Y entonces venían un grupo de lo que se llaman ahora de los grupos esos armados que tienen. Sí, y entonces venían y volcaban el periódico, encendían el periódico, entonces quemaban el periódico, pero no quemaban el periódico solo, traían el periódico, la revista Life, traían el New York Times, traían periódicos americanos y entonces hacían una pira, y en la pira decían, aquí están los periódicos que se oponen a la revolución, periódicos del imperialismo y Prensa Libre. Y esas quemas se produjeron muchas veces, de Prensa Libre, del Diario La Marina, de Avance, que también peleó lo que pudo, y entonces de otros periódicos también. Prensa Libre y el Diario de la Marina murieron por Cuba. Las dos últimas publicaciones anarquistas que quedaron libres en Cuba, hasta el año 61, fueron el Solidaridad Gastronómica y el Libertario. Sí, es cierto, fueron las últimas publicaciones libres, así que decían lo que querían, hasta el año 61, principio de 61, para ser más exacto. Las turbas me dijeron que se estaban acercando y entonces fue que nos pudimos escapar de ahí del periódico y meternos en la embajada de Panamá. El Prensa Libre lo cerraron en el año 60, al principio, el 17 de mayo, el 20 de mayo, que es la fecha patria nuestra, fue que yo tomé el avión, que me llevaron al avión, todos estos señores de seguridad del Estado. No es ninguna hazaña haber silenciado la prensa anarquista en Cuba, aunque fuimos los últimos, eso no fue ninguna hazaña. En Cuba, toda la prensa pasó a la historia.
El gran daño de esto no está en que Castro haya ocupado los grandes órganos de prensa, haya despojado a sus directores legítimos y auténticos de sus propiedades materiales, edificios, maquinaria, etcétera, sino simplemente que mató en la ciudadanía, cegó para la ciudadanía, diría mejor, una fuente de información que le permitía formarse una opinión sobre las cosas. La campaña que se ha hecho contra un gobierno que no le ha dado un golpe a nadie, que no ha censurado un solo periódico, que no ha coartado una sola de las libertades. Eso fue para mí una experiencia trágica, puesto que me hizo salir de Cuba, que no esperaba salir y no quería salir. Y me hizo, además de eso, enfrentarme a una realidad que yo de pronto no rechazaba del todo. Hubo días en los que yo, estando en el destierro, entendí que mi papel debía haber sido estar en Cuba, diciendo lo que yo sentía, pero veía que era imposible y por lo tanto me tuve que resignar a escribir sobre mi país, a vivir las angustias de mi país, pero fuera de mi país. Ya la prensa independiente estaba aniquilada. Los periodistas que no se doblegaron se vieron obligados a partir. Ya el Estado, el partido y el máximo líder tenían bajo control a todos los medios de comunicación cubanos. Yo empecé a trabajar en periodismo en el periódico Hoy, cuando tenía 17 años, en el 59. Fidel Castro, por ejemplo, yo recuerdo que visitó en aquellos tiempos al periódico Hoy y lo visitaba sorpresivamente. Llegaba al periódico después de que él había hecho un gran discurso digo por las horas, no por el contenido, sino por las horas en que había durado aquel discurso. Él visitaba el periódico y entraba en el taller, se paraba en la primera plana y decía muy bien la primera plana, miraba el cintillo y siempre hacía alguna sugerencia y el cintillo se cambiaba por las sugerencias de él. El periódico defendía en las líneas más puras, entre comillas, del pensamiento marxista en esa época. Y el periódico Revolución parecía representar más una corriente de pensamiento nacionalista que venía de las raíces del surgimiento del 26 de julio. Se hablaba de que el periódico Hoy iba a ser el que iba a quedar como representante del pensamiento de la Revolución cubana. Raúl Castro había declarado al periódico Hoy como el órgano oficial. Y un buen día Fidel Castro se apareció allí y nos reunió a todos los trabajadores, nos mandaron a reunir y él declaró que iba a suceder una fusión de ambos periódicos y así nos enteramos nosotros que surgía el periódico Granma. En el inicio de esa fusión, las corrientes de pensamiento en el periódico eran diversas, no se lograron nunca controlar, en el marco de la vida partidaria y en el marco del ejercicio del periodismo. En esos primeros meses, muchos de los artículos que fueron escritos por algunos de nosotros comenzaron a ser censurados. La línea editorial manejada por Isidoro Malmieca Peolí era una línea extraordinariamente controlada, y él era un hombre que venía del aparato del Ministerio del Interior, él había sido uno de los fundadores de la seguridad del Estado, y hubieron reuniones muy violentas que en un momento determinado, por órdenes expresas de Fidel Castro y del Buró Político, fuimos purgados 7 periodistas y 2 empleados administrativos, a finales del 66. Uno de ellos, Fara Armentero, que hoy en día es periodista independiente desde La Habana, que era la secretaria general de la Juventud de Granma. Y después de esos 7 periodistas que despidieron en ese momento, despidieron a, creo que como 2000 trabajadores. Limpiaron totalmente el periódico Granma. Nos comunicaron al final de una reunión, están en
prisión domiciliaria, tiene que irse usted a su casa, no salir de allí, además no se le prohíbe acercarse el periódico aquí 5 millas a la redonda y espere allí nuevas órdenes, espere usted a que lo visiten y le digan cuál es su próximo paso, su próximo futuro. En el 63, mi esposo, que falleció hace 2 años, Carlos Quintela, que había renunciado como director de la revista Mella, fue a trabajar también al periódico Hoy y también junto conmigo participó en la fusión con Revolución para crear Granma. Ahí estuvimos trabajando hasta que fuimos despedidos en 1966. Y después de eso, pues él fue castigado, a mí no me castigaron. A él lo castigaron lo enviaron como obrero, como peón a la fábrica de jabones Cruzella. Estuvo en la zafra, estuvo en varios trabajos de manuales y después le permitieron trabajar en la revista Cuba Tabaco. Nunca le permitieron regresar a la prensa nacional, pero estuvo trabajando un tiempo en la revista Cuba Tabaco. Yo estuve trabajando eventualmente como periodista, pero finalmente me fui retirando hacia el diseño gráfico porque las palabras ya no podía con ellas. Es decir, había que repetir cosas que yo no quería repetir y no me gustaba mucho trabajar con las palabras y me hice diseñadora gráfica hasta que también empecé a tener problemas con los símbolos gráficos, porque también eso es un lenguaje. Y finalmente me hice artesana. Nosotros vivíamos en esa época en Santo Suárez, en la calle Libertad, y frente a la casa había una casa de seguridad del Estado que ellos hicieron bien visible para asustarnos, supongo. Y entonces cambiaban los turnos, traían las cintas para cambiar las cintas y entonces grababan todo lo que se hablaba en la casa, lo que se hablaba por teléfono. Esas grabaciones se las sacaron a mi marido muchas veces en los interrogatorios, llamadas reuniones, que cuando lo citaban, le sacaban las conversaciones esas que grababan ellos frente a la casa. Ponían una posta en la esquina, es decir, era obvia la vigilancia. El destino fue sencillo, el destino fue, me terminé trabajando en la litográfica de La Habana como operario de la máquina de repelado y además pues que era la guillotina la que repelaba el papel y además pues obligado a trabajar durante aproximadamente 4 años, quizás un poco más, en trabajo, por ejemplo, en las canteras Novoa, en Isla de Pino, vagoneando concreto, y excluido de toda actividad directriz, y para que aprendiera a tener conciencia de clase, pues trabajando en los peores trabajos obreros a los que me pudieron enviar, sin dejar de perseguirme en ningún momento y sin dejar de hacer un informe mensual de mis actitudes. Esa es la historia más o menos sucinta, ¿verdad? Yo lo que sí te puedo decir es que nosotros, y no por casualidad no se hizo público, aquella expulsión de aquel grupo de periodistas, aquellos 7 periodistas del periódico Granma, no se hizo público porque realmente allí hubo una purga de 7 periodistas que comenzaban a reclamar el derecho, aún dentro del contexto de las fuerzas revolucionarias, a pensar con su propia cabeza. Ahora no se puede pensar nada, crear nada, concebir nada, sino simplemente seguir los dictados que manda el déspota. Y por supuesto eso es lo que ha producido en el periodismo, ese sahara que hay de ideas y de información incluso, que se padece en Cuba y que tiene al ciudadano totalmente desinformado. Que hay libertad hasta de hablar, aunque eso no se lo cree mucha gente. En la prensa me refiero. Hay libertad de hablar. Yo estoy hablando aquí. Alguien dijo una vez que había que decir la verdad y nada más que la verdad.
aunque no siempre es necesario decir toda la verdad. Pero lo fundamental que quería decir, que para amigos y enemigos de todo lo que he dicho aquí, lo oficial es lo que salga en el periódico Granma. Por eso se llama órgano oficial de nuestro partido. Aunque yo no renuncio a nada de lo que dije aquí, porque lo que salga oficial arreglado en el periódico, en redacción, es lo que salga en el periódico es el concepto oficial. Mientras la prensa oficial da una visión edulcorada y celebrativa de ciertos aspectos de nuestra realidad, yo me circunscribo a decir exactamente lo que está pasando, sin opinar, ¿no? Es decir, simplemente exponiendo los hechos. Estoy haciendo un periodismo de hechos en ese plano, es decir, en el plano informativo. Indudablemente, a partir del año 92, cuando surge la primera agencia de prensa, que fue la Agencia de Prensa Independiente de Cuba, precisamente se llama así, pues naturalmente el gobierno tiene que tener un poco más de cuidado, vamos a decir, con relación a la información que da al mundo y además con relación a las múltiples violaciones de derechos humanos que se cometen dentro de la isla. Hay una zona de la sociedad cubana que durante muchos años ha vivido en la oscuridad, es decir, no se ha publicitado, no se ha hecho público las inquietudes, los problemas de esa gente. Nosotros, el periodismo independiente, el periodismo fuera del control estatal, está tratando de dar un poco de claridad sobre esa zona de la sociedad cubana, que en el mundo y también dentro de la misma Cuba, a través de algunas emisoras, la gente se vea reflejada. Cubanet surge a partir de un pequeño grupo de amigos que aquí en Miami se pusieron de acuerdo para escanear la información sobre Cuba que aparecía en los periódicos de Miami y lo distribuían por correo electrónico a cubanos, a gente que estaban interesadas en el tema de Cuba. En el año 95 yo me conecté con algunos periodistas independientes de Cuba. Conseguí algunos trabajos que ellos habían enviado de Cuba por correo en aquella época. Y entonces los copié y empezamos a distribuir esos trabajos. Eso empezó a definir a Cubanet como la voz de la prensa independiente de Cuba. Los periodistas independientes hablan lo que desean. Nunca nosotros les hemos pedido que hablen de un tema. O a lo mejor le podemos sugerir un tema, pero nunca le decimos lo que tienen que decir, es decir, ellos. Y la página nuestra es la mejor evidencia de eso, puesto que ahí los trabajos de los periodistas independientes se ve todas las opiniones. El gobierno cubano nunca ha dado un espacio ni a la prensa independiente ni a la disidencia en general. La prensa independiente existe a pesar de la represión. La prensa independiente va a seguir trabajando a pesar de la represión, a pesar de la falta de medios. La base de la sociedad civil es la prensa. Es decir, la prensa independiente es la única defensa, que puede, por decirlo de alguna manera, que tiene en la población. Es decir, el pueblo, cómo se defiende de los abusos, del poder, de cualquiera que sea, del que está en este momento, del que esté mañana, es decir, los gobiernos. A todos los gobiernos les gusta hacer lo que quieren hacer, sin que nadie se los oponga, sin que nadie los critique. Pienso que una represión masiva sería un costo muy alto para el gobierno, es decir, digamos que cogieran presos a todos los periodistas. Lo que se ha estado haciendo es una represión selectiva para tratar de atemorizar a los periodistas y sacarlos de este juego. Es decir, de hecho, en algunas ocasiones, pues se ha logrado eso, es decir, atemorizar a un corresponsal u obligarlo a salir de Cuba. Yo creo que Cubanet tiene todavía un papel importante que jugar, inclusive en la transición, que yo creo que está cerca. Yo creo que yo tengo todavía un poco de fuerza para mantenerme, hacer este trabajo aquí decentemente, profesionalmente y con sobriedad y, como le decía, y profesionalismo. Junto a Raúl Rivero, otros 25 periodistas independientes también fueron condenados a penas que van de 14 a 26 años de privación de libertad, convirtiendo así a Cuba en la mayor cárcel de periodistas en el mundo. Otros continúan trabajando,
siempre bajo una estricta vigilancia policial y la amenaza constante del poder castrista.